Hoy día vamos a dar inicio a la segunda charla de análisis de Dupont y vamos a ver una aplicación estratégica del método Dupont. Yo creo que es un tema que a los analistas financieros y a los inversionistas les va a gustar mucho. Vamos al tema. Aplicación práctica del método Dupont. ¿Cuál es la idea? ¿No es cierto? En la sesión anterior vimos lo que era el método, explicamos el concepto, vimos indicadores en los cuales se aplicaban, la rentabilidad sobre el activo, rentabilidad sobre el patrimonio, etc. Y vimos que este método Dupont podía subdividirse en varios niveles. Pero hoy día vamos a ver una aplicación práctica. ¿Cuáles son los datos? Los datos que tenemos son datos del estado de resultado, tenemos los valores del activo, el pasivo y el patrimonio de una empresa los últimos 2 años. Con esa información vamos a usar el método Dupont para determinar cuál o cuáles son los indicadores causantes de una buena o de una mala gestión. Antes expliquemos cómo opera este método. Supongamos que A sobre B es un indicador financiero. Puede ser el ROA, puede ser el ROE, puede ser un margen neto, etc. Ahora, no es prioridad del método Dupont calcular el indicador, porque el indicador lo puede calcular cualquier persona de la gerencia financiera, ¿no es cierto? Simplemente busca el valor de A, busca el valor de B y divide, y tiene el valor del indicador financiero. Lo importante es ver de dónde procede, cuál es el origen de ese cociente A sobre B. Ahora, ¿qué es lo que hace Dupont? Dupont lo que nos muestra es cuál es el origen, cómo se produjo, cómo se llega a ese resultado, que puede ser bueno o que puede ser malo. Y el método opera, ¿no es cierto?, descomponiendo el indicador en varios subindicadores, lo que permitirá determinar su origen. Veamos la parte algebraica. Voy a explicarla brevemente, yo sé que ustedes son mucho más ágiles que yo en esto, yo no soy muy bueno para los números, así que vamos a explicar. Sea A sobre B el indicador a estudiar. Este indicador puede descomponerse como el producto de varios indicadores de la forma que tenemos ahí. Tenemos que A sobre B es lo mismo que A sobre C por C sobre D por D sobre E, etcétera, hasta Z sobre B. Es decir, estoy ocupando todas las letras del alfabeto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, tengo A dividido por C y el C que está en el denominador equivale al numerador del indicador siguiente y así sucesivamente. Es decir, si nosotros multiplicamos los distintos subindicadores, cancela el C, cancela el D, cancela el Z y vamos a llegar a A sobre B. De todas maneras, igual uno tiene que comprobar, ¿no es cierto?, que el producto de estos indicadores es igual a A sobre B. Ahora, al elegir un indicador por el método Dupont, tenemos que tener claro cuál es el contexto, cuál es el tipo de análisis que vamos a hacer. ¿A quién le interesa el análisis? ¿Le interesa a la gerencia? ¿Le interesa a los dueños? ¿Le interesa a un inversionista externo? Etcétera. ¿Cuáles son los datos? Si ustedes se fijan, los datos son básicamente ventas, costo de venta, gastos operacionales, ingresos no operacionales, gastos de intereses, activo, pasivo, patrimonio y, bueno, la tasa de impuestos para el año 1 y el año 2. En otras palabras, tenemos 3 datos del balance, el total del activo, total del pasivo y el patrimonio. Y tenemos información que nos va a permitir construir el estado de resultados. Tenemos las ventas, los costos de venta, gastos operacionales,
ingresos no operacionales, gastos de intereses y tasa de impuestos que es del 20%. Con esa información construimos, ¿no es cierto?, el estado de resultados. Y lo primero que vemos es que nuestra utilidad neta, generalmente nos vamos, los dueños o el inversionista se va a la última fila y la última fila me dice que utilidad neta bajó de 1.600 a 1.200. La pregunta es por qué se produjo eso. Bien, vamos al método Dupont. Vamos a trabajar con el margen neto. El margen neto es simplemente el cociente entre la utilidad neta y las ventas. Y vamos a descomponer la utilidad neta sobre las ventas en 4 niveles, en 4 indicadores. Utilidad neta sobre utilidad antes de impuestos, utilidad antes de impuestos sobre la utilidad operacional sobre la utilidad bruta y utilidad bruta sobre venta. Si nosotros multiplicamos esos 4 indicadores, Dupont le llama 4 niveles. Tenemos utilidad neta sobre utilidad antes de impuestos sobre utilidad operacional sobre utilidad bruta y utilidad bruta sobre venta. Si ustedes se fijan, al multiplicar esto, cancela la utilidad antes de impuestos, que aquí está en el denominador, y en el segundo índice está en el numerador, y así sucesivamente. Bien, veamos qué pasa. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el margen neto descompuesto en 4 indicadores y su cálculo para el año 1 y el año 2. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? Lo primero que nos llama la atención fue que nuestra utilidad neta había bajado de 1.600 a 1.200, ¿no es cierto? Y por eso estamos haciendo esto. Y tenemos que el margen neto bajó de 5.33 a 2.67. La pregunta es, ¿por qué bajó? ¿No es cierto? Entonces, ahí está la aplicación de Dupont. Descomponemos este margen neto en 4 indicadores, 4 niveles. La eficiencia en la gestión tributaria, que es la utilidad neta sobre la utilidad antes de impuestos. La eficiencia en la gestión financiera, que es la utilidad antes de impuestos sobre la utilidad operacional. La eficiencia en la gestión operacional, que es la utilidad operacional sobre la utilidad bruta. Y el margen bruto, que es la utilidad bruta sobre venta. El producto de eso nos da el margen neto. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, los indicadores para el año 1, para el año 2. Aquí es muy importante verificar, no se confíen. Si ustedes multiplican el 80% por el 44, por el 45, por el T33, les tiene que dar el 5,33%. Si no les da, es porque hay un error en el cálculo. Lo mismo acá, si yo multiplico el 80% por el 21, 43, 46, 67, 33, 33, tiene que dar el 2,67. Parece de perogrullo, pero lo recalco porque todos nos equivocamos cuando estamos trabajando con un Excel y metemos un número y a veces simplemente nos equivocamos. Les cuento, me adelanto, me salgo un poco del tema, ¿no es cierto? Estamos trabajando en la parte de inteligencia artificial, por lo tanto, luego, muy pronto, les voy a dar una sorpresa con respecto a las aplicaciones financieras, aplicaciones del método Dupont, usando la inteligencia artificial. Bueno, siguiendo con lo nuestro, tenemos que, al descomponer, en el fondo, ¿cómo llegamos a esto? Repito, primero vimos la utilidad neta, bajó de 1.600 a 1.200. Enseguida analizamos el margen neto, vimos que bajó de 5.33 a 2.67. Subdividimos el margen neto en 4 indicadores, 4 niveles, y descubrimos, hicimos la pesquisa, y vimos que la gestión financiera bajó de 44 a 21.43. La pregunta es, ¿por qué se produjo esto? Todavía no hemos terminado nuestro análisis. Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los datos, tenemos el estado de resultados y tenemos los indicadores del margen neto. Margen neto vimos que bajó de
5.33 a 2.67. Descomponemos el margen neto y llegamos a que la baja de 5.33 a 2.67 básicamente se produjo porque la gestión financiera bajó del 44 al 21%. Si ustedes se fijan, los otros indicadores prácticamente quedaron igual o subieron. El único que bajó fue la gestión financiera. Sigamos a la gestión financiera, ¿no es cierto? La gestión financiera se mide, ¿no es cierto?, entre la utilidad operacional y la utilidad antes de impuestos. Utilidad operacional y utilidad antes de impuestos. Y aquí vemos que tenemos que, si bien la utilidad operacional subió de 4.500 a 7.000, los ingresos no operacionales subieron se mantuvieron en 1.500, pero los gastos de interés subieron de 4.000 a 7.000. Es decir, si nosotros vamos a nuestros datos, vemos que esta suba de 4.000 a 7.000 significa una alza en los gastos de intereses del 75%. Entonces, este es un ejemplo resumido, ¿no es cierto?, que nos muestra una aplicación del método Dupont. Haciendo un pequeño resumen, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a esto, primero analizamos nuestro estado de resultados y vimos que la utilidad neta había bajado de 1.600 a 1.200. Vimos el margen neto y vimos que el margen neto también había bajado de 5.33% a 2.67%. Y enseguida aplicamos Dupont. ¿Qué es lo que hicimos aplicando el método Dupont? Descompusimos el margen neto en 4 indicadores, en 4 niveles. Y llegamos a lo que les acabo de mostrar. Bien, esa es la aplicación muy simple del método Dupont. Nos muestra por qué se produjo el valor del indicador, del margen neto. Entonces la respuesta es, el margen neto bajó del 5.33% al 2.67% porque los gastos de intereses subieron de 4.000 a 7.000, es decir, subieron desproporcionadamente un 75%. Bien, veamos el mismo análisis, pero desde el punto de vista de la gerencia general. La gerencia general toma el ROA y dice, bueno, el ROA del año 1 fue 2% y el año 2 fue de 1.33%. Se produjo una baja. ¿Por qué se produjo esta baja? Entonces dice, inicialmente voy a subdividir el indicador ROA en 2 subniveles, el margen neto y la rotación de activos. Utilidad neta sobre venta multiplicado por ventas sobre activos. Y tenemos, ¿no es cierto?, que el margen neto, como ya vimos anteriormente, bajó de 5.33 a 2.67, la rotación de activos subió de 37,5 a 50%, pero por lo tanto, otra vez el margen neto es el que bajó. Pero se supone que no hemos hecho ningún análisis todavía. Entonces, descomponemos el ROA en estos 5 niveles. Eficiencia en la gestión tributaria, eficiencia en la gestión financiera, eficiencia en la gestión operacional, margen bruto y rotación de activos. El producto de estos 5 indicadores nos da el ROA. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el análisis. Prácticamente en todos los indicadores se mantuvo igual o subió, salvo en la eficiencia en la gestión financiera, que bajó de 44 a 21,43. No se olvide que eso ya lo habíamos visto cuando descompusimos el margen neto. Aquí lo estamos viendo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del gerente general, ¿cierto? Bueno, y con esto sigue la pista tal cual la vimos acá, ¿no es cierto? Y se llega a lo mismo. Veamos otra perspectiva, desde el punto de vista del ROE. Supongamos que nosotros somos unos inversionistas externos a la empresa y estamos viendo la posibilidad de hacer una inversión en la empresa, o comprar acciones, o invertir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el ROE bajó del 16 al 15%. Pregunte, ¿por qué bajó? Bueno, lo primero que hacemos es descomponer el ROA en 2 niveles, en
el ROE en ROA multiplicado por el multiplicador de capital. ROA, utilidad neta sobre activo, multiplicador de capital, activo sobre patrimonio. Si ustedes se fijan, al multiplicar, cancela el activo y me queda utilidad neta sobre el patrimonio, que es la definición del ROE. Tenemos que el ROA bajó del 2% al 1,33 y el multiplicador de capital subió del 8 al 11,25. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer el ROE y lo descomponemos, ¿no es cierto?, en todos estos subindicadores. ¿Y a qué llegamos? Llegamos, ¿no es cierto?, a que la utilidad antes de impuestos sobre la utilidad operacional bajó del 44,44 al 21,43. Es decir, llegamos al mismo resultado, pero por distintos caminos. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? Quiero mostrar, ¿no es cierto?, distintas perspectivas o formas de ver el mismo problema, dependiendo de quién es el interesado. Si el interesado es un inversionista, si el interesado en la gerencia, etc. En resumen, el ROA, que es la utilidad neta sobre activo, este indicador le interesa a la gerencia. ¿Por qué le interesa a la gerencia? Porque muestra qué porcentaje de los activos se transforma en utilidad neta. A su vez, el ROE, que es la utilidad neta sobre el patrimonio, este es un indicador que le interesa a los dueños o inversionistas, porque muestra qué porcentaje del patrimonio se transforma en utilidad neta. Entonces, lo importante, ¿qué es lo que es? Si yo soy un inversionista, voy a usar el ROE para descomponer y hacer un análisis. Si yo soy el gerente general o soy miembro del directorio, voy a ocupar el ROA, porque me interesa ver la gestión de la empresa, es decir, cómo se están manejando los activos. Si soy un inversionista, me interesa ver cómo se maneja el patrimonio. Por lo tanto, en resumen, más allá del análisis algebraico, que es lo menos importante, lo importante que lo que es ver bajo qué perspectiva estamos haciendo el análisis. ¿Quién es el actor interesado en ese análisis? Y dependiendo de la calidad de ese actor, es el indicador que vamos a elegir para descomponer. Bien. Y eso sería todo por hoy, que es lo que yo quería mostrarles, ¿no es cierto? Es la aplicación estratégica del método Dupont. Espero que les haya gustado. Tiene una aplicación muy importante para determinar cuál es la causa precisa del éxito o el fracaso de la gestión de una empresa en un periodo determinado, ¿no es cierto? Dupont nos da la forma de encontrar ese indicador clave. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima charla y les adelanto que estamos trabajando en inteligencia artificial y es muy probable que luego veamos algunos de estos modelos usando la inteligencia artificial. Que estén bien, cuídense y nos vemos pronto. Adiós.